su clase. Niños a su clase. Estamos muy contentos en esta mañana porque estamos en la casa del Señor. Y estamos por culminar el libro de Hechos. En enero comenzamos el estudio de este libro y por la gracia de Dios estamos culminando. Hoy es mi último mensaje del libro de Hechos. La próxima semana predica el pastor Nathan el último capítulo. Pero hoy es mi último mensaje de este libro de Hechos. Y hemos visto cuánta enseñanza en este libro. El mes de diciembre, si ustedes se preguntan, ¿y qué vamos a escuchar? Pues van a ver mensajes sobre el advenimiento, y en el año 2024, si el Señor lo permite, estaremos estudiando el libro de Levítico y luego el libro de Hebreos, y en las clases de la mañana, en el discipulado, vamos a comenzar el Evangelio de Mateo. Hermano, ustedes hablan español y por eso están aquí. Les invito, les animo a discipularse. Domingo a las 8 de la mañana es por su beneficio. No es un sacrificio, hermanos. 8 de la mañana no. Venga a discipularse, venga a orar. Tantas necesidades que tiene la iglesia, a interceder. Es un tiempo precioso que el Señor nos da. Enero comenzamos el libro de Mateo, si Él nos permite. Nosotros abrimos este libro de Hechos, el primer sermón, la instrucción de Jesús. Fue el primer mensaje de este libro. Estamos en el capítulo 27, vamos a terminar, y el 28. Terminamos. ¿Y qué seguimos viendo? La instrucción de Jesús. A través de todo el libro, la instrucción. Pero ¿qué están haciendo los que escuchan la instrucción de Dios? De nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Muchos eruditos han visto el propósito de este libro como un propósito histórico y apologético. Defender el Evangelio y registrar la difusión de las Escrituras desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Calvino llamó a este libro el grandioso tesoro, el libro que usted tiene en sus manos. Martin Lloyd-Jones dijo que es el más lírico o el más poético de todos los libros. Y Jan Stott escribió: la iglesia de Cristo fue inundada por el Espíritu Santo, que la impulsó a salir, a dar testimonio y ser testigos de Cristo en todo lugar, hasta lo último de la tierra. Mi pregunta antes de desarrollar este mensaje es: ¿cómo ha influenciado en su vida este libro de Hechos? Analice. ¿Ha habido algún cambio en su vida? Y si no es así, espero que el día de hoy, al escuchar la palabra de Dios, su vida tome una nueva dirección, la dirección correcta. Y hay muchas y buenas razones para hacerlo, porque todos necesitamos la ayuda de Dios todos los días de nuestras vidas. Hoy posiblemente usted puede sentirse atribulado, desanimado, o puede estar triste, o puede estar feliz y lleno de gozo. Pero a pesar de que nosotros estamos aquí, no estamos en el mar en medio de una tormenta. Aún así estamos rodeados de olas, de problemas, de grandes problemas y adversidades que quieren ahogar nuestra vida. Pero nadie puede detener los planes de Dios. Hermano, nadie va a detener los planes de Dios. Recuerde algo: el mundo
es más peligroso que cualquier tormenta en el mar. La ambición, la codicia destruyen el alma. Los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. Y la mayor tragedia no es perder lo material. Perder tu casa, tus bienes, esa no es la mayor tragedia, hermanos. Es que el alma del hombre termine en el infierno para recibir un castigo de tormento y sufrimiento por la eternidad. Hay mucho temor en el mundo por la falta de confianza en Dios. Un grupo de hombres que estaban en el barco con Pablo estaban llenos de temor y sin esperanza alguna. Mientras que la fe de Pablo se afirmaba. ¿Dónde, hermanos? En la prueba, en medio de la tormenta, en el mar. ¿Quieres fe? ¿Deseas fe? Hay pruebas. Pero Dios le dio la fuerza necesaria a Pablo. La fe de Pablo se afirmaba. ¿Cuándo? Al escuchar la voz de Dios. Y todos sus temores se apartaban. Lucas nos narra en este capítulo, primero nos narra en el capítulo anterior sobre la audiencia de Pablo. Luego de esto, escogen un centurión, su nombre era Julio, quien era el encargado de llevar a Pablo y a otros prisioneros a Roma. Todos sabían que Pablo era inocente, pero como Pablo había apelado al César, necesitaba llegar a Roma y el centurión necesitaba proteger a este ciudadano romano que era Pablo durante este viaje marítimo, hasta que pudiera llegar a su destino final. Le pido que usted, como un buen discípulo, lea el capítulo 27 y el capítulo 28 del libro de Hechos. Lea detenidamente, son 44 versículos, medite, ore, lea la palabra de Dios. Yo quiero presentarles un resumen de este capítulo, ya que son 44 versículos. Capítulo 27. Vemos que Pablo y otros prisioneros abordaron el barco que los iba a llevar de Cesarea por la costa de la provincia de Asia hasta Italia. A cargo de estos prisioneros estaba un centurión llamado Julio. Y este hombre permitió que Pablo visitara a sus amigos, a sus hermanos en un puerto que llegaron llamado Sidón. De allí la nave pasó por el frente a la costa de Chipre. Si usted visualiza un mapa, está Cesarea. Pablo tiene que viajar al occidente, al west. Occidente, ¿verdad? West. Perdón, al oeste. Tiene que viajar al oeste. Pablo está en Cesarea, pero para llegar al oeste él tiene que ir para el norte. Va a viajar al norte, aquí está la isla de Chipre y tiene que pasar por Chipre, no por ahí. Pasa alrededor, se va de esta manera y de ahí tiene que llegar hasta el occidente donde está Italia, el destino final, Italia y Roma. Pues cuando llegan a Chipre, pasan por Chipre, continúan su viaje, llegan a Mira, en Licia. En este lugar, el centurión encontró pasajes para las tropas y los prisioneros para llevarlos a otro barco que salía para Italia, un barco más grande. Y este barco viajaba de una manera lenta, llegó a Nido y de ahí ellos trataban de aprovechar el viento que había para continuar su viaje hacia la otra isla, hacia Creta. Pero ¿qué sucede? Que se atraca el barco en un lugar llamado Buenos Puertos. ¿Están aquí? Ahora, debido a que la estación para los viajes sin peligro ya había pasado, porque había una temporada de peligro, de tormentas, de lluvia, ya había pasado, la temporada segura para viajar y venía una temporada de tormenta. Entonces, ¿qué hace Pablo? Aconseja al centurión
aconseja al piloto o al capitán que se queden allí, que es muy peligroso el viajar, pero la advertencia de Pablo fue rechazada por estos hombres y la tripulación decide continuar el viaje hacia el este, hacia el puerto de Fenice. ¿Qué sucede? Que llega un huracán llamado el Nordeste y se desataba a través de la isla que estaban en Creta y alcanza la nave y la dirige en dirección sudoeste hacia otra isla, Cauda. ¿Qué pasa aquí? La tribulación asegura el bote salvavidas, lo llevan a la cubierta, ciñen la nave con cuerdas, llegan a lanzar la carga, los aparejos por la borda, y cuando la tormenta azota por muchos días, la gente a bordo pierde toda esperanza de ser rescatado. 14 días, una tormenta, unos vientos, un huracán prácticamente, y ellos están temerosos, pierden toda esperanza, no van a ser rescatados. Pablo los amonesta que tengan ánimo, les dice que un ángel de Dios a quien él pertenece y sirve le ha informado que Pablo va a comparecer ante el César en Roma y que nadie se va a perder. Predice que la nave se destruirá, pero que tocarán tierra en una isla y que todos estarán a salvo y que nadie se va a morir. Los marineros se dan cuenta que la nave se está aproximando a tierra, echan las anclas y bajo el pretexto de echar las anclas de la proa, bajan el bote salvavidas, intentan salir huyendo y Pablo, ¿qué hace? Alerta al centurión. Los soldados cortan las cuerdas y así evitan la huida de estos hombres. Pablo los exhorta a comer, a dar gracias a Dios por el pan que parte y les da el ejemplo comiendo. La tripulación aligera la nave lanzando el grano al mar para hacerle más liviano y cuando llega el día nadie reconoce la tierra que tienen delante. Ven una bahía, cortan las amarras que sujetan las anclas, izan la vela principal y dirigen la nave hacia la bahía. El barco choca contra un arrecife, queda varado en la arena y empieza a desintegrarse a medida que las olas chocan contra el barco. El centurión advierte a los soldados que no los maten a los prisioneros y permite que los que puedan nadar lancen al agua y vayan a tierra, y los demás les dice que se dirijan hacia la playa utilizando tablas y otras partes de la nave, y todos logran llegar a tierra sanos y salvos. Un viaje sumamente peligroso, donde no había ninguna esperanza. No tengas miedo, son las palabras que recibe Pablo. No tengas miedo. El primer punto para este mensaje, guiados por el consejo humano. Pablo no era la primera vez, él conocía el mar, él ya había navegado por estas aguas de estos mares, donde estaba el mar Egeo y el Mediterráneo. Y no solamente una ocasión, Pablo conocía todos los peligros del mar. ¿Qué escribió? Él escribió sobre esto a los Corintios en su segunda carta, 11:25. 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Ahora, una vez más, Pablo está a bordo de un barco que está a punto de naufragar, pero ahora está como un prisionero y está acompañado por Lucas. Recuerde, quien está relatando esta historia es Lucas, y Lucas está incluyendo, se dice nosotros. Pablo está con Lucas acompañado también hay alguien más que está con él. Y lo que hace Pablo es dar un informe detallado de lo estresante de este viaje, porque él está presente, el viaje de Cesarea a Italia, a Roma, el destino final. Comienza con el viaje primero de Cesarea a Creta. Este puerto donde inician estaba en la provincia de Misia, al noroeste de Asia Menor. Estaba en el mar Egeo, al sudeste de Troas. Y era Lucas y Aristarco quien acompañaban a Pablo.
Estos fueron los compañeros de viaje de Pablo. Y él lo hace mención en Colosenses 4:10. Se refiere a Aristarco como mi compañero de prisiones. Este barco en el que iban ellos a navegar era un barco de carga y un barco de pasajeros. Y por ser un barco de carga paraba en distintos puertos mercantiles. Paraba en la costa de Judea, de Fenicia, de Siria, de Asia Menor. Y su primera parada fue Sidón, que estaba a 112 kilómetros al norte. Pablo, como les había dicho, aprovecha esta oportunidad para poder saludar a sus hermanos, a sus amigos, posiblemente sus discípulos. Y aquí, en este lugar, el centurión los lleva a otro barco, un barco más grande, un barco que transportaba granos, granos de Alejandría. ¿Y con qué propósito? De mayor seguridad para los presos, para que no se escapen, y además de eso, una vía más directa para poder llegar más rápido a Italia. En los tiempos antiguos, la navegación durante el mes de septiembre no era usual porque había mal tiempo y era muy peligroso. Y es por eso que vemos la advertencia de Pablo de no continuar el viaje a Cilicia, porque habían posibilidades de naufragar, eran muchas. Pablo sabía por su experiencia de haber estado en el mar y naufragado. Pero el hombre prefiere ser guiado por el pensamiento humano. Muchos son guiados por el pensamiento humano y aquí vemos esto. Escuchan el consejo humano. Eso es lo que hacen. Desprecian el consejo de Pablo. El centurión no escuchó a Pablo, escuchó a los marineros, escuchó a todos los que estaban ahí, menos a Pablo. Como unos buenos negociantes, ellos querían llegar más rápido para entregar su mercancía, querían llegar temprano, incluso conociendo el riesgo que estaba presente. Pues aparentemente los vientos estaban tranquilos y deciden viajar cuando rato menos pensado llega el huracán. El huracán avisa cuando va a llegar, hermanos. Llega el huracán llamado Euroclidón. Muchas traducciones la ven como el nordeste. Y lo único que ellos podían hacer en este instante es dejarse llevar. Era lo más seguro, dejarse llevar por el viento. No podían contra la fuerza de ese viento como un huracán. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que lanzar la carga para evitar que el barco se hundiera. Y en esa época los marineros se guiaban por la ubicación de las estrellas. Pero ¿qué sucede? Están en una tremenda tormenta, no hay estrellas, es imposible la navegación. Una situación sin esperanza alguna. 14 días sin esperanza alguna. Versículo 20 dice, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Perdimos toda esperanza de salvarnos, dicen todos estos hombres. Se pierde la esperanza cuando nuestros ojos no están en Cristo. Cuando dudamos de su poder, cuando ignoramos su palabra, la palabra de vida. Muchos ni conocen la palabra de Dios. Escuche las palabras de David en el Salmo 89:8. ¿Quién como tú, Señor Dios de los ejércitos, rodeado de poder y de fidelidad, tú gobiernas sobre el mar embravecido? Cuando se levantan las olas, tú las calmas. Este hombre conocía el poder de Dios. Que el día de hoy usted pueda conocer el poder de Dios para salvación. Y que se aparte todo temor de su vida. No tenga temor, hermano. Dígase a usted mismo, deja de tener
tanto miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Si nosotros vamos a la traducción del griego, vemos que el malestar y la ansiedad que hubo entre los pasajeros de la tripulación, por la cual ellos no comieron, no fue simplemente como un ayuno, sino fue por esa razón, malestar, la preocupación. No comieron por algunos días, estaban sin comer, dice la palabra. ¿Y Pablo qué hace? Pablo los anima a que coman y que crean en sus palabras. Los anima, dice Pablo en el versículo 21, y estos son los versículos principales de este mensaje. Ponga atención. 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo. ¿Qué consejo escucharon? El consejo del hombre, del capitán, de los que estaban ahí, pero ignoraron a Pablo. Dice: debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. De las palabras de Pablo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Lleva al segundo punto, guiados por el consejo divino. Pablo está hablando, vemos la valentía de Pablo, vemos la fe de Pablo. ¿De dónde viene esta fe de Pablo? ¿Qué dice Pablo? Su confianza está en las palabras de Dios, el ángel de Dios que habló a Pablo y él confió. La fe de Pablo vino a través de la palabra de Dios. ¿Cómo va a llegar su fe? Escuchando la palabra de Dios. La valentía de Pablo vino a través de escuchar la palabra de Dios. En medio del temor hay que confiar en Dios, porque las promesas de Dios se cumplen. Si usted ha perdido toda esperanza, como estos hombres que están en medio de una tormenta, o por cualquier razón que haya perdido la esperanza, confíe en Dios. No tenga temor. Escucha, hermano. Confíe en Dios. No tenga temor. Pablo había orado por todos ellos. ¿Cómo sabemos que Pablo había orado? Porque las palabras del ángel fueron: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Eran creyentes todos? ¿Eran cristianos los que estaban con Pablo? ¿Y qué hizo Pablo? Estaba orando. ¿Y qué dice la palabra? Dios te ha concedido. ¿Qué? Había peticiones de Pablo para que Dios conceda. Santiago 4 dice: y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones. Y el ángel de Dios le dice a Pablo: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Nadie se va a morir. Mateo 7:7 dice: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abre. Pídale al Señor para su crecimiento espiritual. Pídale al Señor que vivifique su alma, no para los deseos de su carne, que sus intenciones de sus oraciones estén paralelas a la voluntad de Dios. Aquí vemos que el barco estaba siendo arrastrado por el mar Mediterráneo.
Pero Pablo estaba en el barco. Y Pablo está en la voluntad de Dios. En medio de la tormenta, hermanos. Pablo está en la voluntad de Dios. ¿Y por qué Pablo tiene que estar en esa tormenta siendo un hijo de Dios, un siervo? Porque es en la voluntad de Dios. ¿Quieres fe? Prepárate. Y sé valiente y esfuérzate, que Dios te va a dar el poder para salir en medio de la tormenta, del fuego. Dios te va a dar la fuerza que necesitas. Jesús una noche les hizo subir a sus discípulos, los llevó a través del mar de Galilea. Durante la travesía, una tempestad se presentó en el mar. Habían sido enviados directamente al centro de la tempestad. ¿Quién los llevó? Jesús. Jesús lo sabía. Dios muchas veces permite que estemos en una tempestad. Y en medio de esa tempestad debemos recordar que Dios está con nosotros. Y debemos recordar que es la voluntad de Dios en medio de la tormenta. Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin y que nosotros vamos a llegar a nuestro destino. En medio de la tormenta, Dios nos da las fuerzas necesarias para poder seguir confiando en Él. Los marineros que estaban en este barco olieron, escucharon las olas, sabían por su experiencia que se acercaban a tierra. ¿Qué hicieron? Anclaron enseguida por seguridad para no estrellarse contra una roca en medio de la oscuridad. Pero ¿qué sucede? Vemos aquí que muchos de estos planearon abandonar el barco para salvarse. Pablo da aviso al centurión y a los soldados y les detienen, porque los necesitaban a la tripulación para que puedan dirigir el barco hasta la isla. Un prisionero está dirigiendo en medio de esta tormenta. Pablo es el prisionero. Y ahora Pablo está dirigiendo al centurión, a todos los que están ahí. Y lo están escuchando al prisionero. En el versículo 33. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Pablo les está guiando. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. ¿Cuántas personas estaban escuchando a Pablo? Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Esta tormenta había arrastrado al barco muy lejos y cuando amaneció no reconocieron el lugar en donde estaban. Pero en sí echaron las anclas para asegurar el barco. Pero la fuerza de las olas, dice Lucas, que hizo pedazos la parte posterior, la popa, mientras que la proa, el frente, se encalló en un banco de arena. Pablo les dijo que la única certeza de seguridad estaba en permanecer en el barco. Pablo confiaba en Dios. Y no hay nada más maravilloso que confiar en la palabra de Dios. El ángel de Dios le había dicho a Pablo que él y que los demás hombres serían salvos. Pero no podían, escuche, no podían salvarse si ellos obraban según sus pensamientos y decisiones. Porque el consejo divino está siempre sobre el consejo humano.
podían salvar sus vidas si obedecían. Si obedecían y si confiaban que estarían a salvo en el barco. Aunque el barco se estaba cayendo en pedazos, quédate en el barco. Su fe estaba siendo probada. O confiaban en Dios o confiaban en el bote salvavidas y se iban y se apartaban en sus pensamientos y decisiones. ¿Quién le guía en sus tormentas? ¿Quién guía a los hijos de Dios? El Espíritu Santo. Debemos caminar por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu. ¿Quién guía sus vidas, hermanos? Usted conteste, no me tiene que decir a mí. ¿Quién está guiando su vida en este momento, en este instante? Recuerde las palabras que recibió Pablo. No tengas miedo. Los tiempos son difíciles para todos. Y por eso necesitamos descansar en Cristo. Es tan fácil dejar el barco y echarnos a la mar, hermanos, pensando que podemos alejarnos de los problemas y huir de ellos para encontrar la paz. Este país, estoy harto, necesito irme a mi pueblo, ahí voy a encontrar la paz. No dejes el barco, hermano. Te vas a hundir viajando a tu pueblo. Huir de los problemas no va a traer ninguna solución, sino vas a encontrar mayor dolor, porque no quieres someterte a la voluntad de Dios y no quieres que el alfarero te forme como Él quiere formarte. No quieres que te purifique, que te quite lo que más te gusta. No quieres que ponga sus manos en ti y te dirija. Quieres hacer tu voluntad. Huir de los problemas va a traer mayor dolor. Escucha eso, hermano. Mayor sufrimiento. Y lo peor, se aleja de Cristo. El sufrimiento es necesario, hermanos. La palabra lo dice, Romanos 5, 3, 4. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento, ¿qué hace el sufrimiento en la vida del cristiano? El sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. El sufrimiento va a traer esperanza a su vida. Es necesario. Pablo les escribe a los Corintios, segunda carta, 4, 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando. Por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. En el sufrimiento, dígale, gracias, Señor, que este es el camino a mi esperanza. Sin este sufrimiento posiblemente mi camino es al infierno, pero este sufrimiento, gracias por traerle a mi vida, Señor. Gracias, Padre, que en esta tormenta no me voy a mover de este barco, aunque caiga en 1000 pedazos. Tú dijiste que me voy a salvar y aquí me quedo. Tú prometiste que vas a estar conmigo y aquí me quedo y yo no me muevo. Esa es la fe del cristiano, esa es la fe que agrada a Dios. Pablo había dicho que no habría ni una sola pérdida, solamente el barco, lo material. Pero muchos están tan aferrados a lo material, a perder lo material, que a perder su alma. Y lo que se iba a perder ahí era todo lo material.
pero todas las almas iban a ser salvas. Sus vidas eran salvas por la promesa de Dios. Tuvieron que botar por último todo el trigo, todo su negocio, todo el capital, todo el dinerito, botarlo al agua. Pero muchas personas no quieren despojarse de lo material, se aferran y prefieren alejarse. Los soldados, al ver que estaban ya cerca a tierra, querían matarle a los prisioneros. ¿Por qué razón? Porque si ellos huían, pues la ley los condenaba a ellos, los iban a matar a ellos. Bueno, o me muero yo o se muere él. Entonces ese pensamiento de los soldados, los matamos, porque si ellos sobreviven nos van a matar a nosotros. En eso el centurión se da cuenta de lo que estos estaban planeando y los detiene porque quería salvar la vida de Pablo, el centurión. Quería salvar la vida de Pablo, pero se ve el propósito de Dios, no del centurión, y igual la vida del resto de los que estaban ahí, del resto de prisioneros. Saltaron, unos nadaron y otros, agarrados de pedazos de madera, lograron llegar a tierra. ¿Y llegaron a dónde, hermanos? A una isla llamada Malta. Y de esta isla nos relata el siguiente capítulo 28. ¿Y qué nos dice en este capítulo? Que Pablo siguió predicando, estaba preso por 2 años en una casa. ¿Y qué hizo Pablo? Continuó predicando. ¿Y qué pasó con Pablo? ¿Llegó al juicio? Bueno, la palabra de Dios no nos relata, usted va a leer en los 2 capítulos. Pero ¿qué hizo Pablo? No dejó de predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro deber como creyentes? Debemos cumplir con nuestro llamado. Dios nos ha escogido, nos ha lavado, nos ha redimido, nos ha bendecido, nos ha dado vida nueva. ¿Y qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado a ser luz, a ser sal de la tierra, que podamos ser influencia para otros, influencia para aquellos que están perdidos, que podamos mantenernos en el lugar que Dios nos ha puesto y que podamos orar, hermanos, orar por aquellas personas del lugar donde estamos, de nuestros pueblos, de nuestra ciudad, que podamos orar para el bienestar de aquellos que están perdidos. Recuerde, ¿qué hizo Dios? Dios bendijo a todas las naciones de la tierra a causa de ¿quién? De Abraham. Bendijo a la casa de Potifar a causa de ¿quién? De José. Y Dios preservó la tripulación y a los pasajeros que acompañaban a Pablo en su viaje por amor a sus escogidos. Dios concede bendiciones, escuche, a los incrédulos. A pesar de la promesa, algunos marineros trataron de huir de la embarcación. Pero qué maravilloso, hay un inconverso a tu lado y por tu oración Dios lo está protegiendo. Hay una familia que no conoce a Dios y por tu oración y tu clamor Dios extiende la misericordia. Vemos lo que Dios hace, vemos lo que Dios continúa haciendo. Vea en su familia. No deje de orar por sus hijos, no deje de orar por sus hermanos, su familia, sus amigos. No deje de orar y créale a Dios que esa oración tiene el poder para poder llegar a los oídos de Dios. Si su vida está conforme a la voluntad de Dios, no deje de orar, no deje de clamar, que hay mucha necesidad. No deje la tribulación, no sea parte de la prueba. No deje su barco, hermano. No lo deje, no importa qué tan fuerte sea la tormenta. Confíe en Dios. ¿Y qué más?
confíe y sirva. Confíe en Dios y adore a Dios. Sí, en medio de la tormenta, levante un cántico a Dios. Créale, como Pablo lo hizo. Creyó cada palabra que recibió del ángel. En medio de un huracán, la fe de Pablo era una roca en medio del huracán. Que su confianza, hermanos, sea inmovible y que su confianza motive a aquellos que están débiles, aquellos que están caídos. Su confianza en Dios levante a aquellos a través de la palabra de Dios que usted ha recibido. Que la misma palabra sea llevada a aquellos que están débiles y que siempre usted siga el consejo divino, hermanos. No el consejo humano, el consejo divino. Una aplicación. Créale a Dios. Confíe y apártese de todo temor. Quiero cerrar con este versículo de Isaías 40, 30, 31. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Damos gracias a Dios por este momento que Él nos permite, que nos regala. Si usted no ha conocido de este Dios poderoso y vivo, que hoy sea la oportunidad para que usted pueda reconocer que Él está vivo y que es el único que le puede salvar. Pero si usted es un creyente, que hoy sea la oportunidad para que usted confíe en Dios, para que hoy usted le pida perdón por su falta de fe y para que le diga: Señor, no temeré, no temeré, Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por recordarnos en quién tenemos que confiar. Gracias por tu consejo divino. Apártanos, Señor, de los pensamientos del mundo y acércanos más a ti, Señor. Padre, gracias porque nuestras fuerzas son renovadas el día de hoy para poder salir de esas tormentas. Y si muchos están en esas tormentas, que continúen confiando en ti, como lo hizo Pablo. Señor, que su fe crezca, que su amor crezca por ti, Señor, y su confianza esté depositada solamente en ti. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado durante 10 meses, Señor, de aprender de tu palabra. Señor, gracias por permitirnos estudiar todo este libro, 27 capítulos, 28 capítulos, Señor. Gracias, Señor, que cada enseñanza quede grabada en nuestro corazón y podamos vivirla y ser luz en un mundo de oscuridad. Honramos tu nombre y tu presencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a